Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy tengo aquí un sobre que voy a abrir con vosotros y que lo que contiene es un lote de conjunto que compré en la última subasta de Naumann. Lo digo porque se va a ver la caja de dentro, suele traer el nombre, por eso lo digo. Y vamos a ver este lote de conjunto que son, digamos, los retales de una colección que ha estado subastando esta casa de subastas durante al menos 4 o 5 subastas, la colección Ariminum. Este lote de conjunto pues ya son, digamos, las monedas que tenía este coleccionista en peores calidades y que Naumann ha decidido subastar no individualmente, sino en forma de lote, ¿vale? Voy a quitar la factura que viene aquí. Ahí tenemos la factura. Aquí tenemos la caja, bueno, lo que os decía. Ya sabemos que las cajitas de Naumann llevan su sello ahí. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Voy a cortar esto y os enseño lo que sería el lote, que ya vais a ver que contiene 8 monedas de bronce del Imperio Romano. Bueno, a ver que coja unas tijeras, porque si no, no vamos a poder. Vale, simplemente es despegar esto de aquí, ya está. Bueno, a ver. Bueno, pues como veis, aquí vienen todas las monedas, vienen en una sobre de estos que van sellados con calor. Creo que no me va a costar abrirlo, porque este va a salir bien. Hay otros, los de Saboca, por ejemplo, que me cuesta un montón. Pero bueno, a ver qué tenemos aquí. Vale. Bueno, como os decía, ¿veis? Son un montón de bronces, pero vienen todos en el mismo lote. Esto yo creo que se debe pues a lo que os comentaba antes, a que la colección completa se ha estado vendiendo durante 4 o 5 subastas con bronces muy potentes y muy buenos. De hecho, yo me he llevado alguno de ellos. Y bueno, pues ya lo que estaba en peor calidad, digamos un poco las sobras, ¿no? Es lo que ha ido quedando aquí. Voy a sacar todo esto, voy a cortar, saco todo esto y ahora os comento qué es lo que hay. Bueno, pues aquí tenemos ya las 8 monedas. Son todo ases y dupondios. Y fijaos que junto con ellas vienen las tarjetitas que había hecho el coleccionista para cada una de ellas. Bueno, tarjetitas muy simples, simplemente el emperador o su augusta, qué módulo tenemos, los años de reinado, lo que pone en el anverso y lo que pone en el reverso, ¿vale? Y bueno, pues yo este lote lo cogí porque, como os digo, ya había comprado monedas de esta colección, de la colección Ariminum, y me parecía que son monedas de un coleccionista que adoraba los bronces, porque tenía prácticamente de todo, entre sestercios, ases, dupondios, semises, cuadrantes. Así que bueno, como estuve mirando los lotes y el que más había varios lotes de conjunto, el que más me convenció fue este, por varios motivos. Primero, porque de las 8 monedas prácticamente todas están en buena condición, dentro de que son monedas humildes, pero prácticamente todas se pueden leer. Algunas de ellas no es que estén en buena condición, es que están increíbles. Vais a ver ahora este dupondio, que tiene una pátina, bueno, tremenda. Yo no me había dado cuenta en la foto de la subasta. Y luego, aparte de eso,
Pues es que yo de Adriano es prácticamente del que menos bronces tengo. De todos los emperadores de los que tengo bronces, que no son todos por supuesto, de Adriano solo tenía un as, uno solo. Así que bueno, pues como veis hay monedas que están súper humildes, ¿vale? Fijaos, esta pobre, pues a ver, está machacada, ¿vale? Esta no, aquí no vamos a poder salvar nada, pero bueno, no me parece mal tenerla. Fijaos cómo está, pobrecita, pero no me parece mal tenerla porque es esta que tiene detrás la galera, se distingue bien cuál es, ¿vale? Aunque bueno, esta evidentemente el día que pueda o me encuentre un ejemplar y lo pueda comprar, pues la repondré, pero bueno, mientras tanto ahí se va a quedar, ¿vale? Pero bueno, el resto de ellas pues no están demasiado mal. A ver, la segunda peor es esta pobre también, que está hecha polvo. Ahí está, ¿vale? Bueno, es Sabina con este peinado que va como hacia arriba, pero veis que está totalmente sin pátina y además de eso es que el reverso, bueno, pues se ve fatal, ¿vale? Pero bueno, pues ahí venía y tampoco compré el lote por esta moneda precisamente. Pero si os dais cuenta, ya estas 6 que tenemos aquí pues ya se encuentran bastante decentes, ¿vale? Estas 2 están un poquito peor y luego estas 4 están bastante bien. Y dentro de estas 4, estas 2 están increíbles para mí. Entonces, bueno, pues veis que aquí, por ejemplo, tenemos el Adriano cabezón, que hablábamos el otro día cuando estuve hablando con Damián en el directo. Hablábamos, digamos, de las 3 etapas en las monedas de Adriano. Esta es una de ellas, cuando tenemos este busto que todo es cabeza prácticamente. Y aquí por detrás pues veis que tenemos un cos 3. No sé muy bien qué tarjeta, ahora tendré que ver qué tarjeta corresponde con cada uno de ellos, porque creo que me voy a quedar las tarjetitas del coleccionista y las voy a poner también junto con las monedas. Pero bueno, pues fijaos, esto es un as y a mí me parece que está bastante bien, así que fenomenal. Os las estoy enseñando quizás por orden de estado de conservación, de peor a mejor quizás, no lo sé. Aquí tendríamos otra que también es un as. Esta tiene una pátina más gruesa, pero bueno, más o menos se anda básicamente casi mismo estado de conservación. Quizás esta esté un poquito mejor. Sí, la otra está mejor, porque este reverso pues aquí no se ve prácticamente nada. De hecho, ahora mismo sin las gafas ni siquiera distingo lo que es. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, pues tenemos aquí a Sabina, que yo a Sabina con este peinado en bronce pues no la tenía, así que pues mira, aquí la tenemos. Y el reverso se lee perfectamente y uno, aunque está un poco descentrado, pero bueno, está bastante bien. Ahí la tenemos.
Luego tendríamos cualquiera de estas dos, están bastante bien. Esta que, fijaos, está muy bonita. Se ve prácticamente toda la leyenda, pero esta la vamos a tener que tratar porque veis que ahí pues tiene un poquito de concreción. Así que bueno, pero merece bastante la pena, es muy bonita. Y luego ya pues tenemos estas dos que para mí son las mejores monedas de este lote. Quizá esta para mí sea la mejor por el color que tiene la pátina y por cómo está de estado de conservación. Pero bueno, esta también está muy bien, tiene un gusto muy bonito. Fijaos, Adrianus Augustus, creo que viene a poner ahí. Muy bonita. A ver, por detrás, ¿qué tenemos? Pues tenemos un cos, no sé si 3 o 4. Tendríamos que verlo. Así que bueno, pues esta me encanta. Y he dejado para el final del lote esta porque es que tiene un color verde esmeralda impresionante. Veis que esta creo es de la primera etapa de Adriano, creo recordar por lo que me explicó Damián, porque tiene el busto como con el torso desnudo. Así que ahora tengo ases de casi todos los, creo, o de todos las etapas de Adriano. Bueno, veis ahí Pont Max, bla bla bla, cos 3 creo que pone, y aquí abajo se lee perfectamente Annona Aug, la representación de Annona, que creo que era la, digamos, la diosa o la que protegía las cosechas, el trigo. Corregidme si me equivoco. Bueno, increíble. Bueno, pues un lote de conjunto que mira, yo no suelo comprar lotes de conjunto, pero ya os digo, dado que tengo bastantes monedas de esta colección que se ha estado subastando, pues me hacía ilusión tener otras tantas, y aunque no sean de una calidad maravillosa, están fenomenal. Bueno, me quedo con la sensación de que una pequeña parte de la colección de esa persona que dedicó tantísimo, porque seguro que dedicó tantísimo tiempo a coleccionar todos esos bronces, además es que era un coleccionista de bronces, porque he mirado las subastas donde han aparecido bronces de esta colección y no he visto, o al menos yo no me he dado cuenta, de que también hubiera denarios, ¿vale? Así que bueno, muy encantada de tener algunas de sus monedas. Y por mi parte nada más, espero no haberme enrollado mucho, que últimamente me enrollo demasiado, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.